En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Vamos a prepararnos con los cantos, con las oraciones, con la predicación y también, hermanos, también una vez preparados, recuerde que tenemos que hacer lo que Dios nos manda, lo que el Señor Jesucristo nos dejó ya en su palabra. ¿Qué cosa, hermanos? De compartir lo que aprendemos todo el tiempo. No fuimos llamados, hermanos, solamente para no hacer algo. Fuimos llamados para hacer algo, para predicar su palabra, para hablar a la gente del Señor Jesucristo y que sepa a la gente que va a venir por segunda vez y que tienen que estar preparados para ese momento y no estarnos lamentando en aquel día cuando llegue el momento de estar ante la presencia del Señor y no vayamos a ser aprobados. Así es de que pensemos por un momento en las promesas del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a mencionar el rol para esta tarde. Los himnos, nuestro hermano Misael, la oración Jesús Mireles, un himno, nuestro hermano Ricardo Aguirre, predicación un servidor, un himno, nuestro hermano Toniel, dirige la cena Mario García, le ayuda a nuestro hermano Paco Velasco y oración final nuestro hermano Jaime Salazar. Nuevamente, hermanos, los himnos, nuestro hermano Misael, la oración, nuestro hermano Jesús Mireles, un himno, nuestro hermano Ricardo Aguirre, predicación, un servidor, un himno, nuestro hermano Toniel, dirige la cena Mario García, le ayuda el hermano Paco Velasco y oración final, nuestro hermano Jaime Salazar. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a gozarnos hasta el término de este día. Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Vamos a cantar el himno número 188. Himno número 188. Si lo tienen, cantemos. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá. En aquel día final, Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo allí nos honrará, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá,
un gran día sin igual. Un poco más atrás, hermanos, el himno número 185. Himno número 185. Si lo tienen, cantemos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, oigo al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, eterno Creador, alabado sea su nombre por los siglos. Gracias, Padre Santo, por todas sus bendiciones dadas a estos momentos. Eterno Padre, sabemos, eterno Dios, que ante usted somos deudores. Ayúdenos, nuestro Padre, a seguir adelante. Que nuestra fe no flaquee, que sigamos, eterno Padre, teniendo el deseo de saber más de su palabra y de su conocimiento, y eterno Padre, hacernos hacedores de ella. Ayúdenos, eterno Padre, para que el mensaje que hemos de recibir los tengamos siempre presentes, eterno Padre, y poderlo compartir con nuestros compañeros, con nuestros vecinos,
y todos aquellos, eterno Padre, que nos rodean. Eterno Dios, en estos momentos, eterno Dios, ponemos en sus manos a esta congregación. Usted sabe y conoce, eterno Padre, lo que se ha estado haciendo, eterno Dios, para la honra y gloria suya. Ayúdenos, eterno Padre, para que lo que hayamos hecho, usted nos dé la bendición de que salga mejor de lo que nosotros lo planeamos y lo hicimos humanamente. Eterno Padre, en sus manos ponemos, eterno Padre, expositor en estos momentos que vamos a recibir ese mensaje. Y de igual manera, eterno Padre, al que está ya programado para que la campaña que se avecina, eterno Padre, usted le dé las palabras fáciles, entendibles, eterno Padre, y lo cuide también de eterno Dios del enemigo. Eterno Dios, ponemos en sus manos a nuestros hermanos de edad avanzada, nuestra hermana Josefina, nuestro hermano Cheto, nuestra hermana Paquita, nuestra hermana Martita, eterno Padre, y aquellos que se escapan de nuestra mente, eterno Padre, lo ponemos en sus manos, nuestra hermana Lucy, eterno Padre, cuídala y protégela, eterno Padre, donde quiera que ella se encuentre. Eterno Dios, a todos ellos, eterno Padre, le ponemos en sus manos. Usted sabe a los que nos estamos dirigiendo y sabe, eterno Padre, de sus necesidades. Lo ponemos, eterno Padre, porque usted provee lo necesario. Eterno Dios, ayúdenos, eterno Padre, en todo y que sigamos adelante, eterno Padre, en el camino que estamos llevando. Bendiga grandemente, eterno Padre, a nuestros visitantes, eterno Dios, que escuchen, eterno Dios, que usted obre en ellos. Eterno Padre, le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo, Salvador nuestro. Amén. Amén. Y un número 67, hermanos. Y un número 67. Se lo tenemos a empezar. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Él perdona a cristianos de la cruz y camina de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo, oh escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
Bien, hermanos, vamos a continuar. Y pasen a su clase los niños. Ya está por ahí la maestra, hermanos. Ya está listo por ahí para darles la clase. Con mucho cuidado también ahí en las escaleras. Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, en este lugar, antes de entrar al tema, hermanos, para esta hora, hermanos, quisiera decirles, hermanos, realmente qué bendición que tenemos nosotros los cristianos, de que el Señor Jesucristo, una vez que fue mandado por nuestro Dios a esta tierra, y al darnos cuenta a través de su palabra, el motivo por el cual lo envió. Y también nos damos cuenta a través de su palabra que así como el Padre nos conoce, también el Hijo nos conoce. Así es, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, ahorita decía nuestro hermano en una plática que tenemos por aquí, Él lo dio todo por nosotros. Terminó en aquella cruz siendo clavadas sus manos y siendo clavados sus pies y siendo abierto su costado, demostrando así el amor tan grande que nos tiene. Pero hermanos, en esta hora, sabiendo que el Señor conoce nuestras mentes, que el Señor conoce también nuestros corazones, porque el Señor, cuando fue presentado ante aquellos que lo rechazaron, el Señor ya sabía lo que ellos tenían en su mente. El Señor sabía lo que ellos tenían también en su corazón. Él sabía que lo despreciarían. Él sabía, hermanos, que no lo iban a querer, que lo iban a despreciar. Conocía perfectamente su mentalidad y también su corazón. ¿Conocería al Señor lo que Pedro tenía en mente? Yo creo que sí, ¿verdad? En esta hora, hermanos, vamos a hablar, hermanos, por qué Jesús habla de Pedro, hermanos, y de lo que Pedro iba a hacer, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué nos va a decir el Señor tocante a Pedro? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 22, en el versículo 31, hermano. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32, hermanos. Pero yo, dice el Señor a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, le dice a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Él le dijo, hablando de Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Verso 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy
antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué pasaría por la mente de Pedro? Porque Pedro, hermanos, le está diciendo, primeramente el Señor le dice que va a interceder por él, porque el Señor sabía que Satanás, hermanos, los iba a zarandear. Pero aquí está hablando específicamente de Pedro, conociendo el pensamiento de Pedro y conociendo también su corazón, hermanos. Pedro, hermanos, tuvo 2 cosas que el Señor sabía que había en su mente y en su corazón. Veía el lado negativo de Pedro, pero también veía el lado positivo de Pedro. ¿Lo conocía? Lo conocía. Sí, hermanos. La historia del apóstol, hermanos, Pedro, nos revela, hermanos, cómo el Señor, en su fidelidad, advierte a los que son de Él, hermanos, de Cristo, hermanos. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué el Señor, hermanos, va a hablar de los 2 lados del sentir de Pedro? Porque Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sería sincero Pedro? Posiblemente a lo mejor. Ese era el sentimiento de Pedro. Pero ¿qué pasó con Pedro, hermanos? Vamos a ver, hermanos, el lado negativo, hermanos. Que el Señor, hermanos, está viendo en el apóstol Pedro. En el verso 33 y 34, hermanos, le dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, que me conoces. Sabía el Señor que lo iba a negar, que tal vez sus palabras de Pedro hacia él, hermanos, pareciera ver como que Pedro era sincero, hermanos, al decirle, contigo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Y el Señor, conociéndolo, conociendo su sentir, le dice, no. En otras palabras, hermano, está diciendo, no te creo, no te creo. Porque antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sí, hermanos. Pedro, hermanos. ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Cuando Pedro estaba diciendo esas palabras que él iba, hermanos, a estar con el Señor, sí, iba a estar dispuesto a ir con él, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Pero Pedro, hermanos, cometió el error de confiar en ¿qué? En sí mismo, ¿sí o no, hermanos? Cometió el error de confiar en sí mismo. Y eso, hermanos, el Señor lo sabía a la perfección, porque le dice que lo iba a negar 3 veces. Pareciera, vuelvo a decir, como que Pedro se ve como que, oh no, Pedro, oye, quisiera ser como Pedro, ¿verdad? Ir hasta la muerte con el Señor. Pero el confiar en sí mismo, hermanos, cambia todo el panorama, ¿sí o no, hermanos? Cambia, hermanos. Debemos de sentir de lo más profundo de nuestro corazón cuando vamos a expresarnos algo que queremos hacer para el Señor. Y Pedro, hermanos, cometió el error de confiar en sí mismo. ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, no solamente negó al Señor 3 veces, hermanos, sino que también, hermanos, cuando Jesús, hermanos, estaba en el Getsemaní, ¿se acuerdan qué estaba haciendo Jesús en el Getsemaní, hermano? Hermano Ariel, estaba orando.
El Señor se apartó, hermanos, y estaba allá orando, hermanos. Y cuando el Señor termina de orar, regresa hasta donde estaban sus discípulos. ¿Y cómo los halló, hermanos? Durmiendo, hermanos. Los halló durmiendo. Pedro durmió, hermanos, cuando debió de haber estado, ¿qué? Alerta, hermanos. Debió de haber estado velando, hermanos. El Señor estaba allá, hermanos, orando, hermanos. Y cuando Él regresa, hermanos, los encontró durmiendo. No estaban velando. Y Pedro, hermanos, estaba ahí, hermanos. Jesús estaba orando en el Getsemaní. Dice que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, todos ahí, hermanos, estaban ahí durmiendo, hermanos. No estaban velando, hermanos. Prefirieron mejor dejar al maestro que fuera allá, que él hiciera lo que iba a hacer, y nosotros, pues, nos dormimos, ¿verdad? Nos dormimos. Pedro, hermanos, en el versículo 50 del capítulo 22, hermano, dice la palabra de Dios, hermano. Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de Pedro, hermanos. Pedro confía en sí mismo, hermanos. Pedro, hermanos, actúa de una manera carnal. ¿O no, hermanos? Actuó de una manera carnal, le ganó la carne, hermanos. Saca, hermanos, aquella espada, hermanos, y corta, hermanos, la oreja, hermanos, de aquel siervo del sumo sacerdote, hermanos. Cosa que Pedro, hermanos, no debió de haber hecho, hermanos. No, hermanos. Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Sí, hermanos. Pedro, hermanos, a Pedro le ganó la carne, hermanos. ¿Sí? Y quiso, de alguna manera, ayudar al Señor. Pero no era así, hermanos. El Señor se pudo haber defendido solito, hermanos, sin la ayuda de nadie, hermanos. Por eso les dice más adelante, hermanos, dice la Escritura, hermanos, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas este es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús, hermanos, no ocupaba que Pedro, hermanos, metiera las manos por él. Pero Pedro, hermanos, reaccionando de una manera carnal, hermanos, seguramente en su confianza en sí mismo, dijo, pues, le corto la oreja a este. Y el Señor, hermanos, hace una gran maravilla, un gran milagro, toma la oreja de aquel siervo y se la acomoda, hermanos. Se la acomoda, hermanos. Por eso, hermanos, Pedro, el corazón de Pedro y su mentalidad no era un sentir que agradara al Señor. Por eso el Señor se lo dijo. No solamente lo iba a negar 3 veces, sino que también, hermanos, no veló, estuvo descuidado y luego reaccionó de una manera donde la carne le ganó. Donde la carne le ganó. Sí, hermanos. Dice Juan en el capítulo 18 también, hablando de los mismos, hermanos. Juan, capítulo 18, dice la palabra de Dios. Juan 18, hermanos. En el versículo 10 y 11,
Dice la Escritura, para quedar comprobado con esto, Juan capítulo 18, 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hermano, es que todo estaba ya preparado. Nadie podía interrumpir, hermano, a que había venido el Señor Jesucristo. Iba a sufrir, él lo sabía. Tenía que terminar con la encomienda que el Padre le había encargado. Vino a salvar lo que se había perdido. Y si alguien estaba contra él no necesitaba quien le ayudara. Él solo podía defenderse. Sí, hermanos. En Lucas 22, 54, hermanos, también dice la palabra de Dios, hermanos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía, ¿qué? De lejos, hermano. No le había dicho anteriormente que iba a ir con él, no solamente a la cárcel, sino también hasta la muerte, hermano. Y vemos, hermanos, a un Pedro totalmente diferente, hermano, porque el Señor sabía lo que había en su mente y lo que había en su corazón. Por eso dice la Escritura, hermanos, y Pedro le seguía de lejos. Si tanto lo amaba, si tanto quería estar con él, ¿por qué se alejó, hermano? ¿Por qué dice que lo siguió de lejos? Entonces no fue sincero cuando le dijo al Señor, no solamente a la cárcel, sino también hasta la muerte, hermanos. Siguió de lejos al Señor. Ojalá, hermano, nosotros no estemos siguiendo al Señor de lejos, hermano. Sino si nos comprometimos en el momento en que el Señor nos llamó y nos trajo a una vida nueva, no le sigamos de lejos, hermano. Acerquémonos lo más que se pueda. Usted decía, hermano, véngase todos para adelante, va a decir, hermano. Hermanos, sigamos al Señor de cerca, de lejos, hermanos. Nos pueden pasar muchas cosas, ¿o no, hermano? Pues cuando Pedro, hermanos, tomó la decisión, por lo que usted quiera, por miedo, por lo que usted quiera, hermanos, Pedro tomó la decisión equivocada, hermanos, seguir al Señor de lejos. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo miedo, hermanos. Dice, ya habiendo ellos encendido fuego, hermanos, en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pedro, hermanos, fue reconocido, hermanos. No podía pasar desapercibido, hermanos. Era uno de ellos, hermanos. Dice la Escritura, hermanos. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. No sé de qué me estás hablando. Yo no lo conozco, yo no conozco a él. Error para Pedro, hermanos. Imagínate que nos digan, hermano, ¿eres cristiano? ¿Eres también seguidor del Señor? Y porque pensamos primeramente en nosotros, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo no? Si yo sé que tú vas a la iglesia, yo sé que tú vas a adorar a Dios. Podríamos caer en ese pensamiento. Digo, y me cuentan. No, yo no soy cristiano. No sé qué me está usted diciendo.
podíamos llegar, hermanos, o darse el caso de negar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego, hermanos, el seguirlo de lejos nos traerá muchos problemas. Seguirlo de lejos, hermanos, nos traerá muchos problemas. Y luego dice el verso 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy. A la mujer le dice, no le conozco. Ahora otro lo reconoce que andaba con él y dice, hombre, no soy. No lo soy. Como una hora después, dice el verso 59, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él. ¿Por qué? Porque es Galileo. Porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó, hermanos? ¿No pasó lo que el Señor le dijo? Que antes que cante el gallo, ¿qué? Lo iba a negar 3 veces. Y ahí están, hermanos, las veces que lo estaba negando. Es que el Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe, hermanos, si realmente, hermanos, le estamos siguiendo de todo corazón. Él lo sabe, hermano. ¿Sí? Él lo sabe. ¿Qué hace Pedro, hermanos? Pedro se esconde detrás de una mentira. Pedro se escondió, hermanos, detrás de una mentira. ¿Por qué, hermanos? Pedro dijo, hombre, no lo soy. Estaba mintiendo, hermano. Pedro estaba mintiendo, hermanos. Cuando cantó el gallo, hermanos, las cosas, hermanos, tenían que cambiar para Pedro. Si el Señor ya lo había dicho, Satanás ha pedido para zarandearnos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, intercede por él, y mire cómo le está pagando. Contigo voy, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y luego lo está negando una, otra y otra vez. Y luego se esconde, hermanos, en medio de su mentira, hermanos. Y eso le trajo problemas a Pedro. Le trajo problemas a Pedro. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Escritura, entonces vuelto el Señor, fíjate, hermanos, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, hermano. Después de que lo negó, hermano, el Señor mira a Pedro, y en esa mirada, hermano, como cuando ves a tu niño que hace algo malo y te le quedas viendo. ¿Qué va a decir el niño? Híjole, me va a regañar, papá. Con la pura mirada, hermanos. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora el papá, el hijo es el que mira muy feo al papá. Pero en aquel tiempo, hermanos, sí, los padres con la pura mirada, hermanos, te lo decían todo, hermanos, ¿o no, hermanos? Igual mamá, cuando te ve al hijo o a la hija, ¿verdad? Ya sabe que cuando se vaya a la visita va a haber problemas. Hermanos, el Señor miró a Pedro, hermanos. Lo miró. Y esa mirada, hermanos, que penetró, hermanos, como decía un hermano, ¿verdad? Como espada de 2 filos, hermano, que le penetró, hermanos, hasta lo más profundo de su corazón. Como dice la Escritura, hermanos, cuando va entrando la palabra, hermanos. El Señor, hermanos, lo miró. ¿Y qué pasó, hermanos? Hubo una reacción positiva. Dentro de todo lo negativo, hermanos, de Pedro, tenía que cambiar, hermanos, porque quien lo estaba viendo era el Señor. ¿O no, hermanos? Tenía que cambiar. No le quedaba de otra, hermanos. Tenía que cambiar. Y dice la Escritura, hermanos, que Pedro, saliendo fuera, ¿qué pasó? Lloró.
un llanto así nomás. Lloró, hermanos, amargamente, dice la escritura. Lloró amargamente. ¿Por qué, hermanos? Porque esa mirada, hermanos, que penetró en la mente y en el corazón de Pedro, hermanos, al ver el Señor todo lo que venía diciendo y haciendo, al negarlo 3 veces, era necesario que Pedro entendiera que estaba en una postura equivocada, que tenía que cambiar, hermanos, que tenía que cambiar. Sí, hermanos. Pero, hermanos, después, hermanos, vemos que esa mirada, hermanos, le cambió totalmente el pensamiento y el sentir del apóstol Pedro. Sí, hermanos. Cuando Pedro, hermanos, se acuerda de esas palabras del Señor, hermanos. Sí, Pedro entonces, hermanos, entendió muchas cosas. Ojalá que nosotros, hermanos, no estemos siguiendo al Señor de lejos, porque el Señor, hermanos, escudriña la mente y los corazones de cada uno de nosotros. Y sabe, hermanos, si lo estamos siguiendo de muy cerca o de muy lejos. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo, hermanos, fue el que nos acercó a su Padre, ¿o no? Porque estábamos separados, hermanos, de Dios, ¿o no? Estábamos alejados de Dios. El pecado, hermanos, nos alejó de Dios. Pero viene el Señor Jesucristo, hermanos, y nos reconcilia con el Padre. Otra vez, hermanos, tenemos esa comunión con Dios. Pues era lo que el Señor quería que Pedro entendiera, hermanos. Que era mejor estar más cerca de Él que estar lejos de Él. El mismo Señor en una ocasión dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Sí, hermano, lejos de mí nada podéis hacer, hermanos. Por eso, hermanos, Pedro entendió, hermanos, totalmente esa mirada que el Señor puso en él. En Lucas capítulo 24, hermanos, en el versículo 12, dice la escritura, hermanos, a un Pedro totalmente, ese Pedro que seguía al Señor de lejos, que mintió las 3 veces, que negó al Señor, hasta que el Señor lo mira y le hace ver que lo que estaba haciendo no era correcto. Y ahora Pedro, hermanos, se acerca al mismo Señor. Sí, hermanos, dice el versículo 12, hermanos, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, hermanos. Ahora Pedro, hermanos, sabía, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo ya había resucitado, hermanos. Por eso corrió para ver, hermano. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Y así puede también pasarnos a nosotros, hermanos. Va a haber momentos en que nos vamos a ir alejando, hermano. Y a veces no nos damos cuenta que estamos siguiendo al Maestro hermanos, de lejos. Hasta que nos pasa algo, hermanos. Y volteamos a ver al Señor y recordamos sus palabras, que lejos de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que nos acerca al Señor, hermanos. Porque estoy como el barquito, ¿verdad? Que lo dejas ahí en la orilla, hermanos, si no lo amarras, y se va, y se va, y se va, y se va, ya cuando menos, ya no lo ves, hermano. O así pasa con nosotros, hermanos. Empezamos cerca del Señor, pero Satanás, hermanos, no vayas, ya no le busques, diviértete, salte, distráete. Ya tendrás tiempo en otra ocasión de ir. Vente, vámonos por aquí, vámonos por allá. Satanás, hermanos, bien astuto, hermanos. Y quiere que tú lo sigas al Señor de lejos.
Y Él te jala, hermanos, y te va llevando, hermanos, como la ola se lleva al barquito, hermanos. Y cuando menos lo esperas, ya estás muy lejos del Señor. Pero mientras hay vida, ¿y qué? Hay esperanza, hermanos. Mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Sí, por eso Pedro, hermanos, ahora corre, hermanos, buscando al Señor. En Juan capítulo 20, hermanos, en el versículo Juan 20, hermanos, versículos 4 y 6, hermanos, dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, hermanos, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos. Ahí Pedro, hermanos, atrabancado, ¿eh? Llegó, hermano, ahí va, hermano, y se mete, hermanos. Cuando decimos, hermano, que lo había negado, que lo había, hermanos, seguido de lejos, ahora vemos a un Pedro, hermanos, acercándose cada vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, hermanos, en el capítulo 24, hermanos, en el versículo 34, nos queda claro la palabra de nuestro Dios, hermano. Lo que Pedro ahora está haciendo, que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahora, hermanos, ahora está cerca del Señor. Y así, hermanos, nosotros, si en una ocasión nos llegásemos a apartar, hermanos, recordemos quién nos rescató, hermanos. ¿Quién hizo posible que ya no anduviera, ¿sí?, en el camino de Satanás, sino que ahora ando en el camino del Señor? Y a Él le debo esta gran bendición de que Él me haya rescatado, de que a usted la haya rescatado y que ahora está viviendo más cerca del Señor, que de repente se alejó pero reaccionó y ahora, hermanos, vuelve a seguir al Señor de cerca, hermanos. El Señor, hermanos, ¿qué hace con Pedro, hermanos? Le cambió la vida, hermanos. Lo restauró, hermanos. Lo restauró a Pedro, hermanos. Juan capítulo 21. Y termino con este pasaje, hermanos. Juan 21. Juan 21, 15 al 17, hermanos. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya, como que ya está con él ahora sí, ¿verdad, hermanos? Qué bonito, hermano, cuando ya estamos con el Señor nuevamente, hermano. Señor, aquí estoy. Sí, me alejé de ti. Sí, te empecé a seguir de lejos. No me di cuenta en qué momento me separé de ti. Pero aquí estoy. Y dice, hermanos, acerca de Pedro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, hermanos, de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes. ¿Sí? Dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora sí, el Señor está reconociendo a Pedro, ¿qué, hermanos? Que le ama. Pues déjame decirte, hermanos,
que busquemos, hermano, busquemos la manera de estar más cerca del Señor todo el tiempo, hermano. Busquemos la manera, hermano. Busquemos la manera de acercarnos más al Señor. Si en un momento nos estamos alejando de Él, hermano, recuerde que mientras Él todavía no venga, nos podemos acercar aún más a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos quiere llevar con Él. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias. Número 16 de los himnarios, cantos espirituales. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Número 16. Vamos a cantar. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, eso sepa, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Buenas tardes, hermano. Ya hemos orado a nuestro Dios, ya hemos cantado también himnos a nuestro Dios y acabamos de recibir en labios de nuestro hermano las Sagradas Escrituras. Y nos da la bendición de poder participar de la Cena del Señor a mis hermanos que no pudieron hacerlo por la mañana. Ya nos explicaba nuestro hermano, y haciendo un poquito más amplio la explicación, nuestro Señor Jesucristo sabía, Él sabía lo que iba a padecer, sabía que iba a ser golpeado,
sabía que iba a ser severamente golpeado en su rostro, sabía que iba a ser azotado severamente en su espalda, que dice la Biblia que eran como grandes surcos. Sabía que iba a ser clavado en una cruz. Y un poquito más atrás sabía que uno de los soldados iba a agarrar unas ramas, iba a tejerlas y con lo suficientemente flexibles para tejerlas y lo suficientemente puntiagudas aquellas espinas para que hicieran daño. Sabía que lo iban a pegar más para que se hundiera esas espinas. No eran el pecado, eran las consecuencias del pecado. Pero fue más grande el amor de él para poder pagar esa deuda que tú y yo teníamos. Y esa deuda sabía que nosotros nunca la íbamos a poder pagar porque somos bien débiles. Y el ser humano así es. Entonces tenía que venir, bajar a nuestro Dios, en carne propia sentir todo lo que le hicieron, porque era la única manera de pagar la deuda que tú y yo nos teníamos. Estábamos prácticamente muertos en pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, resucita nuestra esperanza de una vida eterna en nosotros. Entonces estemos bien atentos, mis hermanos, y valoremos lo que un día hicieron por cada uno de nosotros, que no fue cualquier persona, fue el Hijo de nuestro Dios. Así que estemos bien atentos. Nos dice ahí las Sagradas Escrituras en Lucas 23, 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, clamando Jesús a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando dijo nuestro Señor, cuando expiró, tu deuda y la mía quedó pagada. Sentimos gozo, un gran amor por nuestro Dios que dio la vida por cada uno de nosotros y ya no tenemos que pagar esa deuda porque Él la pagó. Así estemos bien atentos, mis hermanos. Nos dice ahí en Corintios, en 1 Corintios 11:23, que cuando participemos del pan sin levadura, lo hagamos en memoria de ese cuerpo maltratado, azotado, clavado en una cruz. Y cuando participemos del jugo de uva, lo hagamos en memoria de esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, sangre que salía de su cabeza, de aquellos golpes que le dieron, de su espalda, de sus manos. Y cuando aquel soldado le clavó aquella lanza en un costado, que salió sangre y agua. Estemos bien atentos, hermanos, no dejemos que nada nos quite este momento íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir a mi hermano que haga la oración por pan y levadura. Padre bendito que me en el cielo en todo lugar, te damos las gracias por la bella salud que nos prestas a estos momentos. Asimismo, queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura, que es en memoria del cuerpo de su Hijo Jesucristo, que fue golpeado y maltratado. Bendiga a los hermanos que participarán de este mandamiento. Todos se lo pedimos y agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Lo que mi hermano que haga la oración por el jugo de uva. Oremos. Padre bendito, nuevamente vamos ante su presencia, ahora para pedirle que bendiga este jugo de uva, que es en memoria de la sangre de su Hijo amado Jesucristo, que derramó en aquella dura cruz. Bendiga a los hermanos que participarán de ese mandamiento para que lo hagan de la mejor manera posible. Todo eso se lo pedimos y agradecemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. También nuestro Padre Dios nos da la bendición de poder participar de la ofrenda, de regresar un poquito de tanta bendición que nuestro Dios nos da. Y esa misma bendición que ponemos en las charolas nos sirve para que siga la obra en este lugar. Recordando que nuestro Dios ama al dador alegre, ya cada uno de nosotros sabemos cuánto Dios nos prosperó en esta semana, ya lo vamos a tener aparte para así ponerlo en las charolitas. Nos dice ahí en 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Recordando que Dios ama al dador alegre y siempre lo que demos que sea de corazón y valoremos todas las bendiciones que nuestro Dios nos da. Vamos a orar para que nuestro Dios bendiga la ofrenda y preparemos Isaías 43, 1, 3. En los corarios es el número 101. 101 en los corarios, Isaías 43, 1, 3. Vamos a orar. Bendito sea, Padre Dios, que está en el cielo, en la tierra y aquí con nosotros. Gracias por el amor, la paciencia que nos tiene, por la bendición que nos da de ser sus hijos y gracias porque nos da un trabajo para poder salir adelante. Bendiga a cada uno de las fuentes de ingreso de nosotros y nos ayude siempre a poder participar de este mandamiento. Bendiga a mis hermanos que habrán de participar de él y bendiga también a nuestros hermanos que no lo pueden hacer, que los ayude, que el próximo primer día de la semana puedan tener la bendición de participar de este mandamiento. Le agradecemos todo y se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. No temas, yo te redimí y te puse el nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama
arderá en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. No temas, yo te redimí y te puse el nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. Dios lo bendiga. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos una vez más por la vida y la salud que nos das. Te damos gracias porque nos has permitido el adorarte como tú lo mereces. Te damos gracias por la palabra que hemos escuchado en este día. Gracias, Padre, porque hemos aprendido un poco más y también hemos tenido convivencia y comunión con nuestros hermanos. Pedimos, Padre, que lo que tenemos de planes en esta semana que hoy comienza, que no se haga conforme a nosotros, sino conforme a tus planes. Pedimos que bendigas todas aquellas cosas y actividades que hacemos como iglesia para que sigamos adelante, sigamos creciendo y que sigamos agradándote. Bendice a aquellos hermanos que tienen planeado venir a nuestra campaña para que tú les concedas eso y puedan estar con nosotros, no solamente celebrando un aniversario, sino también escuchando de tu palabra. Bendice al hermano que va a exponer para que todo sea conforme a tu voluntad. Bendice a los enfermos y ayuda a aquellos, Padre, que te necesitan el consuelo. Bendice a la familia de la hermana Mari Canizales. Bendice a aquellos, Padre, que también sentimos ese dolor y tennos siempre en el hueco de tu mano y ayúdanos a estar siempre unidos como tú lo deseas. Te agradecemos y pedimos estas cosas en nombre de Cristo. Amén. Amén. Una vez más, agradecemos a Dios. Yo sé que ya estamos, algunos ya están cansados. Y bueno, hermanos, pero vamos a aguantarnos un poquito más.